todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En el último par de meses he hecho 2 series de episodios que incluyen el concepto de endosimbiosis. Una es la de la célula, en la que hablaba un poco de las células con núcleo y de las mitocondrias que nos dan la energía que necesitamos para ser tan complejos como somos. La otra es una más cortita sobre la fotosíntesis, en la que mencioné a los cloroplastos, los compartimentos de las células de vegetales y algas en los que se realiza el proceso de crear materia orgánica y oxígeno a partir de materia orgánica y luz solar, un proceso al que debemos la vida tal y como la conocemos. Os recomiendo que le deis una escuchada a estas series si estáis interesados. Son bastante indoloras para lo complejo de la temática, pero de todas formas repasemos un momento. La teoría de la endosimbiosis es la más aceptada para el origen de las mitocondrias y de los cloroplastos. La idea es que las células con núcleo no crearon estas estructuras ellas mismas mediante los procesos habituales de evolución, sino que fueron el resultado de 2 eventos muy raros. En cada uno de ellos, una célula con núcleo se encontró con una bacteria viviendo dentro de ella. La explicación más clásica es que se la intentó comer, pero no pudo digerirla. Pero hay explicaciones un poco más refinadas que sugieren que, al menos en el caso de las mitocondrias, esta situación fue el resultado de una asociación menos estrecha que poco a poco fue pasando a mayores, en vez de una simple depredación. Sea como sea, el caso es que estas bacterias acabaron dentro de las células con núcleo, las mitocondrias primero y los cloroplastos un tiempo después. Tener estas bacterias dentro resultó venirle muy bien a la célula hospedadora, porque eran capaces de realizar procesos bioquímicos que a ella le resultaban imposibles. La antepasada del cloroplasto podía realizar la fotosíntesis, y la antepasada de la mitocondria era capaz de usar glucosa y oxígeno para crear cantidades enormes de energía, el proceso que conocemos como la respiración celular, y la razón por la que respiramos. El oxígeno debe fluir. Las bacterias por su lado se encontraron con un ambiente estable, y podían obtener nutrientes en abundancia de la célula hospedadora. Esta relación mutuamente beneficiosa, esta simbiosis, se fue estrechando y estabilizando a través de los millones de años. Y aquí estamos. Y de hecho se han estrechado tanto que hoy en día los científicos ya no le llaman simbiosis. Eso es porque hace mucho que las mitocondrias y los cloroplastos fueron bacterias independientes, y a través del tiempo se han ido simplificando. Cuando uno vive dentro de una célula, puede permitirse no hacer muchas de las cosas que una pequeña bolsita de agua necesita hacer normalmente para sobrevivir en un universo hostil. Ya no necesitan, por ejemplo, muchas proteínas que se usan para procesar el alimento del exterior. La célula hospedadora lo hace por ellas, y si estas proteínas no hacen falta, el gen que las codifica tampoco, así que las bacterias lo fueron perdiendo. En algunas ocasiones, en lo que ya es el colmo de ser comodona, no solo perdieron el gen, sino que se lo pasaron a la célula hospedadora en plan: toma, ocúpate tú de fabricar esta proteína. Bueno, como os podéis imaginar, no fue así. Las células no piensan ni hablan. Son todo procesos mecánicos, moléculas que se agitan. Simplemente en algún momento una premitocondria o precloroplasto perdió un gen. Puede ser que se muriera, por ejemplo, se desintegrase y su ADN quedase flotando dentro de la célula. Parte de ese ADN acabó en el núcleo, y los mecanismos de reparación de ADN de la célula se confundieron y lo integraron con el resto del genoma celular. Si esto suena un poco especulativo es porque lo es. Los mecanismos exactos que llevaron a esto no se tienen demasiado claros, y tampoco se sabe exactamente por qué ocurre. Bueno, el por qué no existe. La pregunta realmente es cómo beneficia eso a la célula o a la bacteria que vive dentro de ella. Y aunque de nuevo no lo sabemos con seguridad, se pueden hacer especulaciones razonables. Imaginemos que el gen que codifica la proteína de hacer sándwiches de la mitocondria acaba en el núcleo de la célula hospedadora. Ahora la célula hospedadora hace sándwiches y se los pasa a las mitocondrias. En estas condiciones ese gen ya no es necesario para las mitocondrias, así que les conviene perderlo. Para nosotros un gen es algo muy abstracto y muy pequeño, pero si se es una célula un gen no es ninguna tontería. Es un pedazo de ADN que tienes que conservar, replicar y convertir en proteínas. Es un gasto. En estas condiciones las mitocondrias que perdieran ese gen serían mitocondrias más eficientes energéticamente, se reproducirían más que las otras y acabarían siendo más numerosas. Solo porque vivas dentro de otra célula no significa que hayas escapado a la selección natural. Pero bueno, eso por ahora son posibles explicaciones sin demostrar con contundencia, así que hay que tomarlas con prudencia. Lo importante es que con el tiempo las mitocondrias y los cloroplastos han perdido la mayor parte de sus genes y dependen completamente de la célula hospedadora. Están completamente integrados y se han convertido en lo que llamamos orgánulos, que son como órganos pero pequeñulos, es decir, son equivalentes a uno de nuestros órganos, que son estructuras especializadas en una función determinada, solo que a nivel de tamaño celular en vez de organismo multicelular. Esto quiere decir que aunque la teoría es que su origen estuvo en una simbiosis, esto ya no es una simbiosis, es una integración completa, y aunque es muy probable que la teoría de la endosimbiosis esté en lo correcto, es muy difícil, por no decir imposible, saberlo con seguridad.
Además, es fácil entender el rechazo que tuvo en su momento la teoría de la endosimbiosis. La endosimbiosis apela a dos eventos extraordinarios que solo ocurrieron una vez cada uno y que por lo que se sabía en el momento no se habían vuelto a repetir. Y este tipo de explicaciones tienden a despertar escepticismo. Pero por suerte para la teoría, con el tiempo se ha visto que las endosimbiosis son mucho más comunes de lo que pensamos. Empecemos por lo obvio. El caso de organismos como las algas marrones o las diatomeas. Estos organismos tienen cloroplastos que no derivan directamente de una endosimbiosis con una bacteria, sino que su origen está en lo que llamamos una endosimbiosis secundaria. De la misma forma que en su momento el antepasado de, por ejemplo, las algas rojas capturó una bacteria, las algas marrones y las diatomeas capturaron una alga roja y se quedaron con su cloroplasto. Del resto del alga original casi no queda nada, pero el origen en su momento fue un proceso parecido que el que ocurrió en la primera endosimbiosis. Y este tipo de endosimbiosis secundarias han ocurrido varias veces a lo largo de la evolución. Pero bueno, un escéptico nos podría decir que hay una diferencia, que quizá el proceso sea más común cuando ocurre entre dos células con núcleo, como la diatomea y el alga roja a la que le robó el cloroplasto. Pero la endosimbiosis original, entre el antepasado de las algas y una cianobacteria, no se ve en la naturaleza. Así que todavía estamos apelando a algo que parece un milagro, a una situación muy extraña. Y está bien, me parece que nuestro escéptico imaginario hila un poco fino, pero está bien. Y por suerte tenemos una respuesta para él, gracias a una amiga a la que conocimos en el segundo episodio de la fotosíntesis, la ameba Paulinella chromatophorae, o Paulina la colorida para los amigos. Paulina la colorida se caracteriza por albergar dentro de su cuerpo una o dos cianobacterias, aunque llamarlas cianobacterias es mucho decir. Los científicos las llaman cromatóforos, lo que me parece fatal porque el mismo nombre se usa para todo tipo de células que contienen pigmentos o que reflejan la luz o que de alguna forma dan color en animales. Cromatóforo es un nombre muy genérico. En latín quiere decir básicamente cosa colorida, y hay muchas cosas que responden a esa descripción. Por suerte estos cromatóforos tienen un nombre mejor. Cianelas, porque son cianobacterias pequeñuelas. Este nombre viene del hecho de que las cianelas no son cianobacterias plenamente funcionales. Su ADN tiene un tercio del tamaño de una cianobacteria típica, lo que quiere decir que depende en parte de que Paulina la colorida realice por ella algunas tareas metabólicas importantes y les pase nutrientes y moléculas esenciales. De hecho, en el caso de las cianelas de Paulina hay una situación parecida a la que teníamos con los cloroplastos y las mitocondrias. Con el tiempo y a medida que la relación entre Paulina y las cianelas se ha estrechado, algunos genes que esperaríamos encontrar en las cianelas si fueran cianobacterias hechas y derechas han ido migrando al núcleo de Paulina e integrándose en su genoma. Esta es una historia muy parecida a la de los cloroplastos, y de hecho la única diferencia es que parecen estar en una etapa menos avanzada del camino a la integración completa. Las cianelas son todavía más o menos reconocibles como cianobacterias, y aunque han perdido parte de sus genes, todavía les queda mucho más material genético propio que a los cloroplastos. Así que aquí tenemos un ejemplo claro de una repetición del caso de una endosimbiosis entre una bacteria y una célula con núcleo. Y estos ejemplos son ya de endosimbiosis muy estables y avanzadas. Pero si miramos a nuestro alrededor podemos ver ejemplos de eventos más recientes. De hecho, a las algas y a las cianobacterias les encanta la compañía. Puede que sea por alguna característica bioquímica, o puede que sea porque una asociación con ellas es muy ventajosa por todo el tema de que saben hacer la fotosíntesis. Un organismo fotosintético tiene mucho que aportar a una asociación potencial. Sea por lo que sea, es muy fácil encontrar estos organismos asociados a todo tipo de cosas. Un caso muy exitoso, por ejemplo, es el de los líquenes. Los líquenes son una simbiosis entre un hongo y un alga o una cianobacteria. No son una endosimbiosis como tal, porque no hay unas células dentro de otras. Están muy pegadas pero separadas. Pero es una asociación muy estrecha, tanto que el aspecto general de un líquen es muy distinto al de un hongo y un alga por separado. Parecen un organismo completamente diferente. De hecho, un hongo formador de líquenes no puede vivir sin un simbionte. Así que realmente es una relación muy establecida. Y quizá nos puede parecer que el alga o la bacteria no sacan mucho de esto, pero su participación en un líquen las permite colonizar lugares secos o expuestos en los que jamás podrían sobrevivir por su cuenta. El hongo las mantiene húmedas y protegidas de la radiación ultravioleta del sol directo, así que liquenizarse tiene sus ventajas. Pero los hongos y las plantas no son los únicos que se han subido al carro de la simbiosis con organismos fotosintéticos. Los animales también establecen este tipo de relaciones. Uno de los ejemplos más llamativos es el de los corales. Los corales son animales de un grupo muy interesante desde el punto de vista evolutivo, y que incluye entre otros a las medusas. Pero en vez de flotar como las medusas, los corales viven fijos en el sustrato. Si alguna vez habéis visto una anémona, esa es la idea general. Un cuerpecillo bulboso y más o menos cilíndrico pegado al suelo por un lado, y una boca rodeada de un anillo de tentáculos en el otro. La diferencia principal entre los corales y las anémonas es que los corales crean un cascarón de calcio para protegerse.
A medida que los corales se reproducen y se extienden por una zona, van creciendo encima de los cascarones de los corales que vivieron y murieron antes que ellos, y a su vez crean su propio cascarón. El resultado de repetir este proceso durante años y años es lo que conocemos como arrecifes de coral, que forman la base de algunos de los ecosistemas más diversos y coloridos del planeta. Esos arrecifes son realmente estructuras gigantescas que a veces forman hasta islas. Un ejemplo muy grande, el atolón de las Bikini, es un arrecife de coral encima del que vivían casi 3.000 personas, hasta que el ejército estadounidense, mostrando muy poco criterio, decidió sacarlas de ahí y probar 27 bombas atómicas en él, a ver qué ocurría. Pero en general, si no se les lanzan ataques nucleares, los corales son organismos con muchísimo éxito, que albergan y dan de comer a gran cantidad de especies marinas. Parte del secreto de este éxito es que están asociados a cierto tipo de algas fotosintéticas que les proporcionan el 90% de la energía que necesitan para vivir. Al contrario que en el caso de los líquenes, esta es una endosimbiosis de verdad. Las algas fotosintéticas se alojan dentro de las células del coral, envueltas en una membrana hecha especialmente para ellas. Dentro de esta burbujita están protegidas del mundo exterior, y el coral les pasa los nutrientes necesarios para sobrevivir y reproducirse, incluyendo parte de sus residuos metabólicos que al alga les son útiles. Esta es una relación muy estrecha, tanto que esta se mantiene entre generaciones. En muchos casos, cuando los corales se reproducen, los óvulos llevan ya incluidas algas, así que el coral nuevo nace y crece acompañado. Esto nos da una idea de lo importantes que son las algas para sus corales. El 90% de los requerimientos nutricionales es un porcentaje muy alto. Les es muy difícil vivir sin ellas, y en los últimos años esto está siendo un problema. Por alguna razón que todavía no tenemos muy clara, las temperaturas más altas de lo normal provocan algún tipo de mecanismo de defensa del coral, que inmediatamente expulsa las algas fotosintéticas de sus células. Esto hace que el coral pierda el color, que se destiña. Las algas que viven en sus células son lo que les da el color a los corales. Sin ellas se vuelven transparentes y revelan el color blanco de su caparazón de calcio. Por eso se dice que los corales afectados por esta reacción defensiva están blanqueados o desteñidos. Y aunque esto no lo mata inmediatamente y es posible recuperarse, la pérdida de una fuente tan abundante de alimento los pone en grave peligro si se mantiene durante largos periodos. En los últimos tiempos las temperaturas de los océanos han aumentado, así que este fenómeno se está empezando a ver con más frecuencia. En los próximos años va a ser muy importante para los biólogos estudiar por qué ocurre esto exactamente e intentar posibles medidas para paliarlo. Cada arrecife que se pierde es una auténtica tragedia. Pero me estoy desviando. Volviendo al tema de la endosimbiosis. Ya vemos que la existencia de relaciones simbióticas en las que participa un organismo fotosintético no son nada fuera de lo normal. De hecho, las algas que suelen asociarse con los corales no son muy picajosas, y a veces se las puede encontrar asociadas con otros organismos como esponjas o almejas gigantes. Es fácil ver entonces cómo quizá algunas de estas relaciones con el tiempo podrían convertirse en una parecida a la que tienen Paulina y sus cianelas, o a la que tienen las algas y plantas con sus cloroplastos. Visto así, la endosimbiosis ya no parece tan rara, ¿verdad? Y quizá uno podría pensar que esto es cosa de las cianobacterias y las algas, que por lo que sé estos organismos fotosintéticos son muy dados a la endosimbiosis, pero que fuera de ellos la cosa es algo más rara. Pero la verdad es que no lo es tanto. De hecho, hay un ejemplo de endosimbiosis no fotosintética con la que estamos en contacto de forma muy frecuente, y de la que os habéis beneficiado recientemente si habéis comido habas, lentejas, soja u otro tipo de legumbre. Veréis, las bacterias son sencillas estructuralmente, pero nos pasan el trapo a las células con núcleo en cuanto a sus capacidades metabólicas. Su tecnología bioquímica es muy avanzada, y dependemos de ella. La fotosíntesis es un ejemplo. Las cianobacterias la inventaron, y desde entonces tienen la exclusiva. Todas las células con núcleo que realizan la fotosíntesis lo hacen gracias a una simbiosis más o menos reciente con una cianobacteria. Algo similar pasa con un proceso que tiene ligeramente menos fama que la fotosíntesis, pero que también es importantísimo: la fijación de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento muy importante. Nuestro ADN, ARN y proteínas contienen nitrógeno en abundancia, así que necesitamos sacarlo de alguna parte para poder fabricar estas cosas. En general, los animales lo conseguimos de la misma forma que el carbono, robándoselo a alguien. Nos comemos otro animal que contiene nitrógeno, que en su momento se comió una planta que contenía nitrógeno y ahora ese nitrógeno es nuestro. ¿Pero de dónde lo sacó la planta? Las plantas también necesitan nitrógeno para crecer y vivir, y de hecho la cantidad de nitrógeno que contiene un suelo es lo que suele limitar la cantidad de vida vegetal que puede sostener. Los animales devolvemos nitrógeno al medio ambiente cuando excretamos o morimos, así que de ahí sale un poco, pero no tanto, y siempre se va perdiendo algo. Así que es un elemento del que siempre hay cierta escasez. Y esta situación es un poco ridícula cuando consideramos que el nitrógeno forma aproximadamente el 80% del aire que respiramos. Estamos completamente rodeados de nitrógeno. Y nuestra caja de herramientas bioquímica no contiene nada que sea capaz de incorporarlo a nuestro cuerpo. Pero algunas bacterias sí,
Estas bacterias son capaces de sacar nitrógeno del aire y convertirlo en amoníaco, y tanto las plantas como los animales podemos incorporar el amoníaco en nuestro metabolismo y procesarlo para fabricar lo que necesitamos. Este proceso de convertir nitrógeno inútil en amoníaco utilizable se llama fijación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la fotosíntesis? Bueno, al igual que la fotosíntesis, este es un proceso bioquímico importantísimo que solo saben llevar a cabo algunas bacterias. Y al igual que con la fotosíntesis, entonces, hay un incentivo muy grande para ahorrarse la mayor cantidad de intermediarios posible. Algunas plantas, sobre todo legumbres, han desarrollado simbiosis con algunas de estas bacterias. Las alojan en algunas células especializadas de sus raíces, las protegen, les pasan nutrientes y las bacterias a cambio hacen su magia y fijan nitrógeno para ellas. Esto es lo que hace que las legumbres sean un grupo de plantas con mucho éxito, y la causa de que hayan formado desde siempre una parte importantísima de la dieta humana en todo el mundo, y esenciales para la rotación de cultivos. Los humanos hoy en día hemos aprendido a fijar nitrógeno por medios tecnológicos, y usamos esta tecnología para fabricar fertilizante rico en nitrógeno para nuestros cultivos. Pero en su momento, una vez se te acababa el nitrógeno que contenía un suelo, su fertilidad caía en picado. Una de las formas de recuperarla era plantar legumbres y otros cultivos que formen simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno, porque sacarían nitrógeno del aire, crecerían bien, y cuando las plantas se cosechasen, sus restos ricos en nitrógeno podían devolverse al suelo para enriquecerlo. Además, de la misma forma que con la fotosíntesis, las plantas no son las únicas que han tenido esta idea. Algunas algas, como por ejemplo algunas diatomeas, hacen lo mismo y también tienen simbiontes dentro de sus células que les ayudan a conseguir nitrógeno. También hay animales que forman simbiosis con este tipo de bacterias, como de nuevo los corales y algunos moluscos. Empezamos a ver un patrón aquí, y a sospechar que esto de la simbiosis no es tan raro como lo pintan. Pero esto se está alargando y todavía quedan cosas que contar. Prefiero tomarme un episodio más y contaros más cosas bonitas que andar acelerado y sobrecargar de información. La semana que viene seguimos con el tema porque quedan algunos ejemplos interesantes que comentar. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.